Bienvenidos a una nueva entrega de Vía Tecnológica. Como siempre, este es un programa que es para que ustedes se eduquen sobre tecnología y sobre todo para que sepan sacarle el debido provecho. Como de costumbre, voy a iniciar con actualidad tecnológica. Ustedes pensarán que soy un disco rayado, pero la realidad es que no puedo dejar de hablar de inteligencia artificial porque ese es el tema de moda y ha sido el tema de moda por más de un año y medio. ¿Cuál es la novedad en esta ocasión? Tiene que ver con Apple. Si había una compañía que no se había metido de lleno en este asunto, era esa. Y a propósito del desarrollo de la Conferencia Anual de Desarrolladores, WWDC 2024, finalmente esta compañía dio el salto. Lo mejor que puedo decir de esto es que tomaron la decisión correcta al aliarse con OpenAI para los fines. Y esto lo comento porque anteriormente se había estado estudiando la posibilidad de integrar Gemini, que es la solución de inteligencia artificial de Google, en los equipos Apple, específicamente el iPhone, así como iPad, que es la tableta, y las computadoras Mac. Por suerte no fue esta la decisión tomada. Y esto viene porque Google ha estado pasando vergüenza con sus desarrollos de inteligencia artificial a ese nivel. Ustedes recordarán que lo último que le pasó a esta compañía fue lo de AI Overview, que es una especie de resumen generado por esta tecnología y donde la burla no se hizo esperar porque estaban apareciendo una serie de respuestas que eran más absurdas que otra cosa. Pero bien, este no es el tema de esta actualidad tecnológica. La verdadera novedad es lo que ya les comenté. Apple finalmente dio el salto. Y como de costumbre, en este WWDC 2024, lo que se habló mucho fue de cómo van a evolucionar los sistemas operativos de todo el ecosistema Apple. Es decir, lo que viene próximamente por el lado de iOS, por ejemplo, siendo iOS el sistema operativo que impulsa al iPhone. iOS 18 es el próximo que va a venir, posiblemente salga en septiembre, o en alguna fecha similar. La novedad aquí, aparte de que tenemos Apple Intelligence por la vía de OpenAI, específicamente por la vía de ChatGPT, es que tenemos un nivel mucho más alto de personalización y esto es algo que a mucha gente le gusta. En este punto debo de comentar que, como suele ocurrir con cada evento Apple, fueron muchos los comentarios que señalan que todo lo que presentó Apple en esta ocasión ya había sido presentado anteriormente, mucho tiempo atrás, por los fabricantes de Android. Sin embargo, es importante recordar que para los que usan Apple, esta es una novedad y no es una burla, es simplemente la realidad. Hay un tema de que Apple es una compañía muy odiada, esto es algo que se viene viendo desde hace años. Y la burla últimamente es que la compañía pasó de ser una innovadora a ser una seguidora de tendencias. Este es un punto que no se pone en discusión porque ciertamente es lo que se ha visto a nivel de iPhone sobre todo. Los demás anuncios ya tienen que ver con macOS, que ahora se llama Sequoia, y que va a tener una productividad mucho más potenciada por vía de Apple Intelligence. Y también esto de Apple Intelligence va a tener su incidencia en iPadOS, que es el sistema operativo de las tabletas. También se anunciaron una serie de películas y de otros contenidos que van para Apple TV Plus. Y algo importante es que Apple Vision Pro, que son las gafas de realidad aumentada que la compañía presentó hace un tiempo y que salieron al mercado en febrero de este año, ya van a salir más allá de Estados Unidos para llegar a Asia y algunos países de Europa, así como Canadá. También el sistema operativo de estos equipos fue actualizado en esta ocasión por el tema de WWDC 2024, que es justamente una conferencia de desarrolladores. Antes de pasar a otros temas, debo de comentarles que una persona que no está nada conforme con esta asociación de Apple con OpenAI es Elon Musk, que llegó a decir en su plataforma X que estaba dispuesto a prohibir el uso de teléfonos de Apple en su compañía si esta compañía Apple osó integrar esto de ChatGPT directamente en el sistema operativo. En este punto es importante que ustedes sepan que Apple fue muy cuidadosa en esta integración, respetando lo que es la seguridad y la privacidad de los usuarios, pero el señor Musk, ya sea por envidia o porque tiene problemas personales con OpenAI, no quiere entrar en esa
e hizo toda clase de escándalos en su plataforma. Ahora sí, voy a pasar a otro tema que ya tiene que ver con Amazon y un plan que tiene de estar entregando paquetes ligeros de 5 libras o menos por vía de drones. Esta es una visión que data desde el año 2013, que es del fundador de la compañía, Jeff Bezos, pero que vino a materializarse en el 2022 cuando se inició el proyecto Prime Air. Desde ese entonces ha habido una serie de pruebas y recientemente la compañía logró que la Autoridad de Aviación de los Estados Unidos le permita hacer vuelos de drones que estén fuera de la línea de visión de los pilotos, siendo este un requerimiento que aplica a muchas operaciones de drones. Esto lo que significa es que ahora los drones de Amazon pueden ir más lejos y eso va a aumentar tanto la eficiencia como el radio de acción de este servicio, el cual próximamente va a expandirse por Estados Unidos, siendo la idea que para finales de esta década se entreguen 500 millones de paquetes por esta vía. Y para finalizar este segmento de actualidad tecnológica, les comento que Netflix está siendo demandada por la serie Baby Reindeer, que fue uno de los éxitos de estos meses. Esta es una serie limitada que cuenta la historia de un comediante británico que fue acosado por una mujer cuando tenía 27 años de edad. Por algún motivo, a pesar de que Netflix y el creador de esta serie tomaron las precauciones de no revelar o más bien de ocultar la identidad real de las personas involucradas en esta serie, la gente que es ociosa por naturaleza y que le gusta un chisme, se puso a investigar quién podría ser esta señora y dieron con su paradero porque ella bombardeó al creador de esta serie con una serie de emails, de tweets y de comentarios y mensajes de voz, y la gente por ahí fue buscando y encontró. Ahora esta señora, que se llama Fiona Harvey, está demandando a Netflix porque ella entiende que ha sido difamada, pero además que ha sufrido daño psicológico, daño moral y de otro tipo por esta serie. A pesar de que ella no es identificada como tal, ella siente que sus derechos han sido violados y está demandando nada menos que por 170 millones de dólares. La demanda fue puesta el 6 de junio en una corte de California y se espera que Netflix se defienda vigorosamente ante la acusación. Bienvenidos nuevamente a Vía Tecnológica y en esta ocasión le doy la bienvenida a Antonio Gómez Zamora a este Rincón del Experto. Él es el socio gerente en RenPower, que es una compañía de consultoría energética. Bienvenido, Antonio. Gracias por la invitación, Rocío. El tema que vamos a tratar hoy con ustedes es energía renovable y justamente es el tema en el que Antonio es un experto. Y es un tema muy importante, sobre todo cuando lo vemos por el lado de la sostenibilidad y la urgencia que hay de mejorar esas métricas en lo que tiene que ver con medio ambiente. Entonces, la primera pregunta, Antonio, para el público es, ¿qué es energía renovable? Bueno, energía renovable es toda aquella energía que generamos a partir de los recursos que existen en la naturaleza y que tienen tres características fundamentales. La primera es que son inagotables. La segunda es que son gratuitos, podemos acceder a ellos en cualquier momento, en cualquier situación. Y la tercera es que son nuestros. Y cuando digo son nuestros, son gestionados por nosotros desde el punto de vista en que nos pueden proporcionar una independencia y una soberanía energética. Esas son las características fundamentales de la energía renovable. Antes de seguir desarrollando un poco lo que es el tema de energía renovable, o sea, de entrar en lo que son los tipos, por ejemplo, quiero que nos hables un poco acerca de tu experiencia con este tema en el área también y también de RenPower. Bueno, nosotros, yo llevo ligado al sector de la energía prácticamente desde 2005, primero en una multinacional, después ejerciendo ya pues, de manera libre la profesión y en la actualidad prestamos servicios de desarrollo de proyectos para terceros, para inversores extranjeros, tanto aquí en República Dominicana como en Colombia, que son los dos países en los que ahora mismo estamos operando.
digamos que nuestro expertise es conocer la situación, el marco regulatorio local, tener equipos locales que nos ayudan y nos apoyan para el desarrollo y la tramitación de esos proyectos, y bueno, pues muy contentos y con muchos retos por delante, sobre todo con las expectativas que hay en República Dominicana. Sí, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de cuál es la situación a nivel local y cuáles son los prospectos. Pero antes, para retomar lo que es lo básico del tema, me gustaría que hables de los diferentes tipos de energías renovables que hay. Bueno, pues los diferentes tipos de energía se catalogan o se distribuyen en función de cuál es el recurso originario para generar esa energía. Si nosotros utilizamos como recurso primario el sol, podemos generar energía eléctrica fotovoltaica o energía eléctrica termosolar por concentración. Son un poco distintas desde el punto de vista tecnológico. La fotovoltaica se basa en la generación de energía eléctrica a partir de la incidencia de la luminosidad a unas celdas fabricadas con silicio, los famosos paneles fotovoltaicos que todos conocemos o tenemos cerca en alguna u otra aplicación. La energía termosolar por concentración lo que hace es calentar un fluido, generar vapor, y ese vapor lo que hace es mover una turbina y a su vez pues genera energía eléctrica, ¿no? Si el recurso primario es el viento, tenemos energía eólica, que es la que mueve unas turbinas, unos aerogeneradores, los famosos antiguos molinos de Don Quijote, ¿no? Si lo que utilizamos es la energía de las mareas, podemos tener la mareomotriz o la undimotriz, en función de que aprovechemos el crecimiento de las mareas o el movimiento de las olas. Si utilizamos materia vegetal, pues tenemos generación eléctrica por biomasa. Luego hay otras que tienen, digamos, aplicaciones más específicas y de menos tamaño, de menos cantidad de generación, como puede ser la geotérmica, que es aprovechar el incremento de temperatura que hay a medida que avanzamos excavamos en la corteza terrestre. Pero desde el punto de vista de la generación a gran escala, que es lo que yo creo que nos puede interesar y de lo que hablaremos después, sobre todo lo que nos afecta al país, fundamentalmente las tecnologías que tenemos presentes desde el punto de vista de la generación a gran escala, la energía solar fotovoltaica, un poco menos la termosolar de concentración, mucho la eólica. Eso hablo desde el punto de vista de generación eléctrica a gran escala. Y me imagino que eso tiene que ver mucho con las condiciones del país, o sea, sus condiciones naturales. Sí, el país además de todas estas que hablaba, dispone de un potencial hidroeléctrico, que es también otro tipo de energía que aprovecha o la energía potencial o la cinética del agua. República Dominicana tiene recurso solar, un recurso solar importante, tiene un recurso eólico, de hecho pues fue uno de los primeros países del entorno en el que se instalaron parques eólicos para generación a gran escala, y tiene potencial y de hecho tiene varias centrales hidroeléctricas funcionando. Muy bien. Yo quisiera ahora que nos hables un poco de por qué este tema de energía renovable es tan importante, y no solamente aquí, a nivel mundial. Bueno, hay una situación que no se le escapa a nadie, que es la originada por todos los fenómenos asociados al cambio climático. Pues como sabes, hubo años atrás los acuerdos de París, en los que los países se comprometieron a establecer unos determinados niveles de generación en función de renovable de toda la matriz de generación global. Hay unas conferencias periódicas auspiciadas por la ONU, las famosas COP, donde se da seguimiento a todas esas políticas. Al final todo esto va dirigido a la descarbonización, es decir, tenemos que los gobiernos se han comprometido a que en un periodo de tiempo determinado se utilicen cada vez menos combustibles fósiles. Si utilizamos menos combustibles fósiles, tenemos que tener unas fuentes de generación alternativas. ¿Por qué? Yo te decía, comentábamos antes que es tan importante la penetración de las energías renovables en un sistema eléctrico. Lo primero es que desplazamos generación con origen en combustibles fósiles. Eso es un beneficio, eso es un paso más para la descarbonización. Lo segundo es que estamos utilizando un recurso que es propio, que es nuestro, con lo cual evitamos
tener que pagar divisas para importar pues, carbón o para importar petróleo. Y lo tercero además es que se genera el hecho del desarrollo de esas fuentes, de esos tipos de energía, estamos generando una industria local alternativa que pues tiene un impacto muy importante. Después, si quieres, comentamos acerca de lo que han supuesto las inversiones en energías renovables en el país. Supone una industria auxiliar muy interesante. Sin duda alguna, el tema no es solamente interesante, sino importante. Me gustaría ahora saber un poco de cómo ha ido evolucionando todo este concepto de energía renovable y, si es posible, comentar en qué momento fue que surgió o se determinó que era algo factible. Bueno, hubo un momento fundamental que a partir de los años 70, que fue la crisis del petróleo, donde los técnicos, los científicos empezaron a plantear que teníamos que buscar alternativas, y estamos hablando de 1970, alternativas a lo que hasta ahora había sido la generación convencional. Esa crisis del petróleo inició la investigación en estas fuentes alternativas. Durante todo ese periodo de tiempo, el periodo que se inició en los 70, 80, hasta ahora ha habido una revolución tecnológica asociada a las tecnologías para esta generación. Y te pongo varios ejemplos. En los 70, el coste de un vatio de fotovoltaica estaba en el entorno de los $100. A principios de los 2000 estaba en el entorno de los 6. A principios de los 2010 estaba en el entorno de los 2-3 y ahora mismo tú puedes comprar un vatio, unidad de potencia de energía fotovoltaica, entre $1 y $2. Estamos hablando que desde los 70 se ha reducido de una manera drástica. ¿Por qué se reduce el precio? Se reduce porque mejora la eficiencia, porque se producen a gran escala, medios de producción masificada, y a lo largo de todo este tiempo, pues también ha habido incentivos de los gobiernos que han hecho que se utilizasen esas tecnologías y por lo tanto disminuyese el coste. Es decir, hemos recorrido, y vuelvo al tema de la revolución tecnológica, hemos recorrido un camino que nos ha permitido abaratar esa producción de energía y que el hecho de ese abaratamiento haya permitido que se implemente y que se penetren en determinados mercados, en determinados sistemas eléctricos, como puede ser nuestro caso. Te pongo otro ejemplo, la energía eólica. A finales de los 90, los generadores que se instalaban en el sur de España, parques de Tarifa, que yo esos pues, los pude ver, estábamos hablando de generadores de 300 kilovatios y una altura de 20 metros. Hoy en día ya existen generadores de 16 megavatios, es decir, 48 veces más, que alcanzan una altura en eje de 240 metros y se utilizan para generación offshore, para generación en alta mar. Estamos hablando de los 90 hasta ahora, o sea, en 25 años hemos conseguido que la tecnología multiplique por 50 la potencia básica para generación y además con una reducción de precios, una reducción de costes importantes también. ¿A dónde nos ha llevado todo esto? Pues bueno, todo esto nos ha llevado a que hoy en día, a nivel mundial, la capacidad instalada supera los 3.000 gigavatios. Pero es que las proyecciones para 2030 es que supere los 7.500. Estamos hablando de más de duplicar. En 2023, las inversiones en energía renovable a nivel global han duplicado las inversiones en energías asociadas a los combustibles fósiles. Es decir, quiero decir que es algo que ya existe, es algo que ya está en marcha, que además aquí lo vemos, lo vemos en nuestras instalaciones, en nuestras casas, los vemos en las instalaciones de generación a gran escala en la matriz energética nacional. O sea, es algo que ya existe, ya está implantado y las expectativas para los próximos años, si hablamos de una nueva, entre comillas, revolución tecnológica que ya se está implementando, como es la del almacenamiento a base de baterías o como es la de las redes inteligentes, pues puede hacer que la inclusión de estas energías en los sistemas eléctricos sea mucho mayor. Sumamente interesante y algo que
quiero mencionar antes de ir a la pausa es que 2030 para muchos países viene a ser como un año de mucha importancia, porque son metas que se han trazado específicamente para ser cumplidas o quizás superadas en algunos casos en ese año en particular, y tiene que ver con que organismos que monitorean la situación medioambiental del planeta indican que esa es una fecha crucial, que no se debe de pasar de esa fecha para ciertas métricas que se han definido en esos acuerdos como el que mencionaste de París. Entonces quise hacer este comentario porque es importante saber por qué 2030 es algo que se menciona tanto cuando hablamos de este tipo de tecnologías. Bueno, es la fecha en la que los distintos estados, hay algunos que bueno, en su momento pues se quedaron fuera, pero en general es digamos que es una tendencia bastante global. Los distintos estados han planteado el 2030 para tener al menos el 30% de su generación eléctrica basada en fuentes de origen renovable. Y dirás, ¿cómo vamos? Bueno, pues queda camino por recorrer. Estamos hablando que si hoy en día a nivel global la generación o la capacidad instalada de renovables en todo el mundo es de 3.000 gigavatios y queremos llegar a 7.000 y pico, pues estamos de aquí al 2030 tenemos casi un poco más que duplicar lo que hay. Si nos movemos en nuestro marco local, a día de hoy la generación eléctrica renovable en República Dominicana está en el entorno del 18%, pero el objetivo es llegar al 25% en 2025 y al 30% en 2030. Luego, si quieres, comentamos un poco más cuáles son los parámetros de inversión y de regulación para llegar a esos objetivos aquí en Dominicana. Claro que sí, después de la pausa vamos a continuar con ese tema. Así que a la pausa y ya saben, quédense ahí que el tema está muy interesante. Y ahora vamos a enfocar el tema de energía renovable específicamente a lo que está ocurriendo en República Dominicana. Bueno, República Dominicana es un cierto caso de éxito si nos comparamos con el entorno local. ¿Y por qué es un caso de éxito? Bueno, es un caso de éxito primero porque hay una regulación clara, estable, un marco regulatorio estable. Segundo, porque hay unos procedimientos claros de tramitación, no hay mayores obstáculos para desarrollar un proyecto si vienes con ganas de desarrollarlo, a diferencia de lo que puede suceder en países como Colombia o México. Y en ese sentido es evidente el interés que esto ha generado en inversores extranjeros. República Dominicana a día de hoy tiene en el entorno de la capacidad instalada en el entorno de los 2.000 megavatios, pero ya hay otros 900, casi 1.000, entre pues, un grado de tramitación muy alto, construcción. Es decir, vamos a plantarnos pues a finales de este año, posiblemente pues a lo mejor mediados del que viene, en 3.000, casi 3.000 megavatios instalados. Eso es una cantidad, pues para ser un sistema insular, es muy importante. El año pasado, en 2023, se invirtieron más de 1.100 millones de dólares en el rubro de energía renovable. Llevamos ya 3 trimestres en el que la inversión extranjera en energía renovable supera a la inversión extranjera en turismo, que ha sido siempre el que estaba al top de la lista, ¿no? Y no hay más que ver los múltiples eventos que se organizan desde el punto de vista profesional para hacer networking, donde vienen inversores, donde vienen empresas a presentar lo que hacen, donde vienen también a enterarse de cómo se regula aquí y por qué se está haciendo así, ¿no? Y en ese sentido, y no lo digo desde el punto de vista de la administración, porque yo no soy administración, yo estoy al otro lado, yo soy del lado de los que vienen a desarrollar y a invertir, ¿no? Pero hay que decirlo, es un caso de éxito, o sea, ha habido una apuesta muy clara de la administración, por parte de la administración, para que se lleven a cabo estos proyectos, para que las tramitaciones sean ágiles,
Y eso, al final, pues cuando las cosas se hacen así, tienen el éxito que tienen. Estamos hablando de una cantidad, una capacidad instalada muy interesante. Se está regulando ya de cara, pues hablábamos antes del almacenamiento, ya la regulación en República Dominicana para nuevos proyectos incluye la necesidad de contar con almacenamiento. ¿Por qué? Pues porque somos un sistema insular y ese almacenamiento permite que se pueda despachar esa energía en momentos en los que el sistema la pueda necesitar, y además esas baterías, ese almacenamiento permite que las características de frecuencia y de voltaje del sistema mejoren. Es decir, se están dando pasos muy interesantes y de hecho todo eso genera un interés muy grande por empresas, no solo locales, que la inversión local ha sido muy importante también, sino también extranjeras para venir a desarrollar estos proyectos, ¿no? Ciertamente, yo participé en un par de ocasiones en una conferencia que se hacía aquí llamada MTech, que esto era organizado por la Universidad OIM y por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ese era un tema que siempre estaba presente en energía renovable y siempre había muchos representantes, tanto locales como internacionales, que dan esa idea de que ciertamente es un sector de importancia a nivel local. Y es algo que lo quiero mencionar porque muchos de los temas que se trataron ahí, que tenían que ver no solamente con tecnología, sino que ya se enfocaban mucho más a la necesidad de energía de ese tipo, iban por ahí. Y se enfocaban mucho en el caso local y ciertamente mencionaban que este país es un caso de éxito, tal como lo estás comentando aquí. Y es importante porque mucha gente aquí tiene quizás la idea errada de que no estamos tan bien en ese aspecto. Es bueno saber de parte de un experto que se dedica a este tema de manera diaria que es todo lo contrario, que estamos aquí muy bien y que el prospecto es todavía continuar mejorando. Sí, yo creo que cuando las cosas funcionan y funcionan bien, como es este caso, hay que decirlo. Y hay que decirlo porque a ver, las cifras lo demuestran. Las multinacionales que están implantadas aquí, que o bien ya han desarrollado sus proyectos y los están operando, o bien están en fase de construcción, toda una industria auxiliar asociada. Hay una asociación para el fomento de las energías renovables, donde todas estas empresas se asocian y además pues, pueden también interactuar con los otros actores del sistema, con los reguladores. O sea, es un sector que está madurando y que ha madurado a base de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, decía la propia Comisión Nacional de Energía que para cumplir con los objetivos de 2030 iba a ser necesaria una inversión de más de 5.400 millones de dólares en plantas, en estructura, en almacenamiento. O sea, quiero decir que el recorrido, lo que queda por hacer todavía es muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que decir que cuando las cosas están bien planificadas, ahora pues nos quedan todavía pues estos 6 años por delante, ¿no? Cuando las cosas están bien planificadas, pues hay que decirlo y hay que tratar de seguir apoyando en ese sentido, pues el sector privado desde sus inquietudes, la administración también desde sus inquietudes, bueno, tratar de que todo eso se arme, ese puzzle se arme, pues para que podamos llegar en la medida de lo posible, lo más cerca de ese 30% que está previsto para el 2030, ¿no? Antes de irnos a la pausa, mencionaste algo de unos parámetros. Me gustaría finalizar tu intervención aquí con ese detalle, si es posible. Sí, comentaba antes que ahora mismo en la matriz de generación el peso de las renovables es el 18%. Tenemos a día de hoy 2.000 megavatios de capacidad instalada funcionando y tenemos otros 1.000 prácticamente en la tubería de desarrollo, sin contar con lo que pueda venir o con lo que ahora mismo se esté empezando a concesionar. Es decir, tenemos todos los ladrillos para poder construir esa base que nos lleve a ese 30%. ¿Qué nos haría falta? O sea, ¿qué nos haría falta a partir de ahora? Pues nos haría falta que siga existiendo esa confianza por parte de los inversores, que todo parece indicar que el apetito sigue siendo interesante, o sea, va a seguir viniendo gente a invertir,
que siga habiendo pues la sensibilidad por parte de los reguladores, en este caso Comisión Nacional de Energía, Superintendencia, Ministerio de Energía, de tratar de adaptarse, porque está claro que desarrollar un proyecto de este tipo pues requiere pues unas ciertas garantías, una cierta estabilidad, unas ciertas garantías legales, pues de unir todas esas sensibilidades para que esas inversiones puedan tener ese desarrollo. Y a partir de ahí sí, yo creo que hay una labor muy importante, que es también la de sensibilizar a la población, educar a la población. O sea, la población yo creo que tiene muy internalizada el concepto de la energía limpia, el concepto de la descarbonización, pero es muy importante que sigamos con esa pedagogía, que sigamos no solo ya por parte de un juego, o sea, algo que implique a los inversores, a la administración, sino que también la población tenga claro que esto es algo que le beneficia. Todos vemos lo que ha estado pasando pues, con estas lluvias, estas inundaciones, que es algo que a medio y largo plazo le beneficia, que va a implicar que la situación a futuro pues, sea mejor, y que vamos a poder contribuir a ese objetivo común de descarbonización, pero haciendo las cosas de una manera sistemática y de una manera organizada. Ciertamente quería preguntar ahorita, la respuesta es obvia para algunas personas, pero no siempre el público está tan al tanto de cómo estos temas se desarrollan o les afectan. ¿Cuál es el beneficio de todo esto para el público común, digamos? O sea, la gente que no está de lleno en estas tecnologías. Porque yo sé que no es solamente la inversión extranjera. También el consumidor final de energía se beneficia, pero quizás no se dan cuenta o no están al tanto de cómo se benefician. Y esa es la parte de educación que mencionas. Mira, hay un beneficio fundamental para el país, que es que todo kilovatio hora que generemos con recursos renovables es un kilovatio hora que no nos requiere pagar divisas, pagar dólares. Porque nosotros si importamos petróleo tenemos que pagar dólares, si importamos carbón tenemos que pagar dólares. O sea que todo kilovatio hora que generemos con recursos renovables implica que dejamos de utilizar divisas para eso. Por otra parte, conseguimos también un efecto de cierto abaratamiento. A medida que tengamos una mayor penetración de las energías renovables, a medida que tengamos un sistema pues, con ese apoyo del almacenamiento en el que podamos ser despachables, es decir, yo la energía que capto del sol, aparte de utilizarla y exportarla a la red, la puedo guardar para unos determinados momentos en la noche, pues todo eso puede afectar vamos a tener un sistema eléctrico más eficiente, desde el punto de vista del coste también. Y después, pues los aspectos medioambientales, que aunque no los vemos en el día a día, pero sí tienen un coste asociado. De hecho, uno de los objetivos de esta COP28, de esta reunión de las Naciones Unidas, era la de establecer un sistema de financiación para el pago de los daños realizados por todos esos fenómenos asociados al cambio climático. Es decir, el cambio climático tiene efectos que cuestan mucho dinero. Ciertamente lo vemos cuando hay un huracán que devasta comunidades enteras y cualquier otro fenómeno que esté asociado a ese mismo cambio climático. Antonio, muchísimas gracias por participar en este Rincón del Experto. El tema sumamente interesante, pero más que eso importante. Así que en una segunda ocasión es posible que te invite para seguir hablando del tema, sobre todo lo que ya es energía específica como la eólica, que Perfecto. aquí tiene bastante presencia. Pues encantado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Luego de hablar de energía renovable con Antonio Gómez Zamora, vamos a continuar en esta línea con el siguiente video que les vamos a mostrar, que es la experiencia de uso de la Nissan X-Trail con ePower. Este es un vehículo de transición que, a pesar de que ofrece un manejo eléctrico, funciona con gasolina para impulsar la batería. Ustedes van a conocer cómo funciona esto y por qué se le llama un vehículo de transición.
En términos medioambientales, el planeta Tierra va de mal en peor, y la evidencia de esto está presente no solo en los informes de agencias internacionales que se dedican a estudiar el tema, sino en el propio cambio climático que estamos experimentando a nivel mundial. Es esta la situación que ha llevado a un empuje considerable hacia el uso de fuentes de energía renovables, y en el caso del transporte, a la adopción de vehículos que sean eléctricos. Cierto es que se trata de una tendencia mundial que está presente incluso en un país como República Dominicana. Sin embargo, la realidad es que hay muchas personas que se resisten a este cambio por entender que no existe la infraestructura suficiente como para garantizar que un vehículo eléctrico va a estar cargado todo el tiempo. Para este público existen opciones a considerar en el mercado local, y una de ellas es la Nissan X-Trail con e-Power que presentó Santo Domingo Motors en mayo de 2023 durante un lanzamiento que tuvo lugar en el Teatro Nacional de la ciudad de Santo Domingo. Se trata de un vehículo de transición que combina motor eléctrico con un generador que funciona con combustible, siendo aquí el objetivo reducir las emisiones por concepto de CO2, pero a la vez eficientizar el kilometraje y, por supuesto, ofrecer la experiencia de lo que es un manejo eléctrico. En días pasados tuve la oportunidad de experimentar lo que ofrece la Nissan X-Trail con e-Force, y esto empezó con una visita a Santo Domingo Motors, donde no solamente me hicieron entrega del vehículo para fines de prueba, sino que también recibí informaciones de parte de ejecutivos y conocedores de este modelo en particular acerca de su funcionamiento y la concepción del mismo. De entrada les puedo comentar que se trata de un vehículo bastante cómodo que cuenta con un baúl con mucho espacio, el cual podemos activar con los pies en el caso de que tengamos las manos ocupadas. Para esto tiene unos sensores en la parte baja y esto va a funcionar siempre y cuando tengamos la llave cerca para fines de reconocimiento. Asimismo, a través del baúl podemos habilitar una tercera fila de asientos, y esto es importante para el caso de familias cuyos miembros son numerosos. La Nissan X-Trail con e-Power está disponible en dos versiones, la Advanced y la Exclusive. En el caso de la Exclusive, que fue la que tuve oportunidad de probar, los interiores son en piel y los aros son de 19 pulgadas. Hay también una serie de aditamentos que no están presentes en el modelo Advanced, y aquí les puedo mencionar el caso de un proyector que tiene, el cual es útil porque nos presenta información en el cristal de la velocidad a la que vamos, así como de los giros que podemos realizar en las calles por las cuales transitamos. Este vehículo está equipado con un conjunto de sensores de proximidad y de cámaras que se encargan de mantenernos informados en todo momento de lo que ocurre a nuestro alrededor. Esto es importante tanto cuando estamos manejando como cuando nos estamos estacionando. La información se presenta de manera bastante práctica, tanto en una pantalla que hay donde está el guía, como en la pantalla de infoentretenimiento. Y esta pantalla es sumamente importante cuando estamos dando reversa o cuando nos estamos parqueando, ya que aquí es donde aparece la asistencia para los fines. Una vez terminamos de manejar, se nos presenta un informe de la conducción con énfasis en la regeneración de energía. El manejo en la X-Trail e-Power es totalmente eléctrico. Sin embargo, la existencia de un generador que funciona con combustible trae confusión y lleva a algunas personas a comentar que este es un vehículo híbrido. En realidad se trata de un vehículo de transición porque aquí no hay motor de combustión interna como lo hay en un híbrido. Aquí la gasolina se utiliza únicamente para mantener a las baterías en funcionamiento. Y esto lo que significa es que no se utiliza activamente gasolina para impulsar al vehículo. Esto tiene la consecuencia de que las emisiones son reducidas en alrededor de un 60% comparado a un vehículo tradicional, pero también hay una mayor eficiencia en lo que respecta a kilometraje. Un elemento muy importante en la experiencia de manejo de este vehículo es e-pedal, una modalidad en la que solamente utilizamos el acelerador cuando estamos conduciendo el vehículo, ya que este pedal tanto acelera como desacelera según la presión que ejerzamos sobre el mismo.
Aquí el objetivo es ahorrar batería, pero al mismo tiempo cuenta con un mecanismo que es para regenerarla. Esto ofrece también una forma de manejo que es más práctica y más sencilla y que sobre todo resulta útil en tráfico de ciudad, donde nos vemos obligados a frenar con mucha frecuencia debido a los tapones. Es importante saber que toma un poco de tiempo acostumbrarse a esta modalidad, ya que en cierto modo se trata de una nueva forma de conducir e inicialmente podría dar la impresión de que tenemos el freno de emergencia activado, pero es simplemente porque estamos acostumbrados a manejar de otra forma y esto nos obliga a repensarlo. La pantalla de infoentretenimiento en el modelo Advanced de la Nissan X-Trail con eForce tiene un tamaño de 12 pulgadas y ofrece un menú bastante completo, trayendo incluso su propio sistema de navegación. Es importante saber, sin embargo, que esto es compatible por igual con Apple CarPlay y con Android Auto. Un dato muy importante, sobre todo tomando en cuenta el calor que ha estado haciendo últimamente, es que el aire acondicionado en este vehículo es sumamente potente. Continuamos explorando y vemos que hay un cargador para el smartphone. También tenemos el botón que activa el modo e-pedal del cual ya hablé y por supuesto la palanca de cambios y un menú para seleccionar entre diferentes modos de manejo. La seguridad del conductor y los pasajeros es muy importante y a tal efecto hay 6 bolsas de aire en este vehículo. Asimismo tenemos un techo panorámico para así disfrutar de la brisa en el caso de que así lo deseemos. Manejar la Nissan X-Trail con ePower fue una experiencia tan interesante como placentera. Se trata de un vehículo que es muy cómodo, sumamente silencioso, que no requiere de carga eléctrica y que casi no emite olores, pese a que sí utiliza combustible en su mecanismo interno para operar la batería. Los detalles los tienen en Santo Domingo Motors para los interesados y mientras tanto les dejo con el dato de que el precio de venta inicia en $57,900. Hemos llegado al final de esta versión de Vía Tecnológica. Mucha información interesante para ustedes y sobre todo para ustedes educarse y comprender cómo algunas de las cosas que vemos en el día a día se nos relacionan y cómo nos pueden beneficiar. Y hablo específicamente del caso de la energía renovable. Espero que hayan disfrutado del contenido y como siempre, quédense aquí en BTV Canal 32 y pueden seguirnos también en las redes sociales para más detalles, tanto de Vía Tecnológica como de la programación del canal. Hasta la próxima.